Tengan ustedes muy buenos días. Hoy, domingo 4 de diciembre del 2022, la palabra que me ha dado el Señor trata sobre el profeta Isaías. Para dar inicio, le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe en todo momento y en todo tiempo. Isaías era un profeta y figura en el Antiguo Testamento. El libro de Isaías cuenta con 66 libros. Isaías en hebreo quiere decir Yesh Yahu, es decir, la salvación de Jehová. ¿Quién eran los profetas? Los profetas eran mensajeros e enviados de Dios. Ellos recibían la iluminación y la revelación de parte de Dios y ellos compartían el mensaje de parte de Dios, ya sea a Judá o a Israel o a quienes Dios enviase ese mensaje. Isaías era hijo de Amós, como consta en Isaías capítulo 1, versículo 1, asimismo en el capítulo 2, versículo 1, que aparentemente era un hombre de humilde rango. Isaías declara que ha profetizado durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿En qué parte de Israel vivía Isaías? Él vivía en Judá, capital Jerusalén. Israel en un momento se divide en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur conformado por Judá, su capital Jerusalén. Él profetizaba ahí. Y el reino del norte, Israel, su capital Samaria. En Judá estaba conformado por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y Israel estaba conformado por las demás tribus, las otras 10 tribus. Recordemos que Israel era conformado por 12 tribus, las tribus que llevan los nombres de los hijos de Jacob. Algunos consideran que recibió el llamado a ejercer como profeta en el año en que murió el rey Usías, lo cual ocurrió aproximadamente en el año 740 a.C. Isaías profetizó durante un tiempo de grandes trastornos morales y políticos. En la primera parte de su ministerio, cerca del año 722 a.C., el reino del norte, Israel, sucumbió ante los invasores asirios. Es decir, Israel fue vencido por los asirios. Los asirios eran un pueblo muy grande, muy poderoso, pero que ejercía la maldad sobre los demás pueblos o los demás reinos. Periodo crucial de la historia de Judá e Israel. Es decir, Isaías profetizó en un periodo crucial para estos dos pueblos, Judá e Israel. Inició su ministerio aproximadamente en la misma época de la fundación de Roma y los primeros Juegos Olímpicos de los griegos. Isaías cuenta con 66 libros, ¿no? Y él profetizó sobre el nacimiento milagroso del Mesías. Isaías anunció muchos siglos antes de que viniera Jesús sobre la llegada del Mesías, del Salvador, del Hijo de Dios, de Jesucristo, nuestro Señor. Escrito está en el capítulo 5, versículo del 1 al 7, la parábola de la viña. Y nos dice el profeta Isaías, en el libro de Isaías, considerado como un poema, la parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Está hablando de su amado, que es Dios, y que su amado Dios tenía una viña fértil. Hablamos en simbolismo, ¿sí? La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Habla de Dios. Dios tenía una viña y él la cercó, la despedregó, plantó vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Esperaba que diera buenas uvas, pero sin embargo dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí
y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Cómo haciendo lo bueno por ellos no salieron buenos, sino uvas silvestres? Sí, recordemos que son simbolismos. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, le quitaré su muro de protección y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Es decir, retiraré mi cuidado, retiraré mi amor, retiraré mi dedicación, retiraré mi protección. Mi viña quedará sola, desolada. Al menos por mí no será cuidada. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Ciertamente la viña de Jehová era el pueblo de Israel, a quien él puso todo su amor y todo su corazón. Dios por Israel lo sacó de Egipto, de estar 400 años, un poco más de 400 años, 440 años aproximadamente, de esclavos en Egipto, y los llevó por el desierto hacia la tierra prometida. Pero sin embargo, este pueblo constantemente era rebelde y se salía del camino, se salía de la voluntad de Dios. Eso quiero decir. Pues ciertamente en este poema nos dice la parábola de la viña, Dios tiene una viña, la cuida, la protege, la resguarda, pero sin embargo, haciendo todo eso, no les dio buenas uvas, salieron silvestres, salieron rebeldes, no salieron buenos hijos, ¿sí? Pero sin embargo, él decide quitarle su protección y quitarle su resguardo. No derramaré lluvia sobre ella, es más, se secará. ¿Sí? Ciertamente la viña de Dios, de los Jehová de los ejércitos, es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa. Él tiene un amor especial por los de Judá. Esperaba juicio y he aquí vileza. ¿Sí? Justicia y he aquí clamor. ¿Sí? El pueblo terminaba clamando a consecuencia y a causa de su propia desobediencia. Se desviaban del camino en todo momento y en todo tiempo. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios tiene un pueblo escogido. Solamente es el pueblo de Israel, que se divide en Judá y en Israel. A ellos es que les dio órdenes, les dio leyes, les dio también mandamientos. Posteriormente, en el Nuevo Testamento, con la llegada de Jesucristo, no solamente Dios llama a los de Judá y a los de Israel, sino también a los gentiles, a todos nosotros, a todo aquel que quiera conocer a Jesucristo y a través de él hallar salvación y vida eterna. Pero en este momento, la parábola de la viña nos habla de Israel como pueblo desobediente, ¿no? Dios constantemente era decepcionado por este pueblo. Pero sin embargo, él ya tenía un pacto con este pueblo y había una promesa. Y constantemente también él los hacía enmendar el camino, que ellos se dieran cuenta. Y los seguía cuidando, amparando, protegiendo como hijos suyos. Y también son promesas, además, que él le hizo a Abraham. Dios hizo pactos y promesas con Abraham. Y ellos eran generación de Abraham. También eran generación de Noé. También fueron generación de Noé. En todo caso, Dios cumplía su pacto, pero este pueblo se salía de cumplir este pacto. Y para que ellos regresasen y enmendasen el camino,
pasaban muchas circunstancias. Pasaban ellos muchas circunstancias. Aún es más, ¿no? Ellos fueron también, los de Judá y Jerusalén, fueron cautivos por el pueblo de Babilonia durante 40 años, perdón, durante 70 años. Se los llevaron a Babilonia, a una ciudad netamente idólatra, ¿sí? Y estuvieron ahí en cautiverio. Todo eso pasó el pueblo de Israel, pueblo desobediente, ¿no? Por no hacerle caso a Dios. Pero después de esos 70 años, ellos fueron libertados a través del rey Ciro, el rey de Persia, que llegó y conquistó Babilonia. Y pudieron regresar los que quisieron, pudieron regresar a Jerusalén. Inclusive volvieron a levantar el templo de Dios. Pero para levantar el templo de Dios tenían grandes dificultades. Casi siempre el pueblo de Israel tuvo dificultad para poder llevar a cabo su fe. Amén. El día de hoy, si quieres conocer a Jesucristo y recibirlo en tu corazón, te invito a hacer la siguiente oración de fe. Señor Jesús, yo abro mi corazón para que entres en mí y reines con poder y autoridad en mi vida como amo y Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Renuncio a Satanás y a sus ángeles negros y desde hoy, Jesús, te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esta oración, le pido a Dios Padre Todopoderoso que te inscriba en el libro de la vida, te selle con su Espíritu Santo y te guíe en todo momento y en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias y que tengas un feliz domingo.